mandamientos. Siempre está la idea fija del propósito de los mandamientos. Pondré mi ley en sus mentes y en sus corazones las escribiré. Y seré a ellos por padre, y ellos me serán a mí por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El domingo pasado quedamos en el mandamiento tercero, que dice, capítulo 20 de Éxodo, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Es una palabra que nos llama a preocuparnos por no usar o falsamente o de una manera vulgar el nombre de Dios. El nombre de Dios suele estar en la boca de muchas personas que cuando exhalan algún sentimiento o de pena o de admiración, ¡ay Dios! Y quiero avisarles que Dios no es para que lo invoquemos de esta manera. Dios le gusta ser invocado, pero le gusta ser invocado en el lugar que Él está y desde el lugar que nosotros ocupemos. No como un grito de angustia sin ninguna finalidad. Eso es usar el nombre de Dios en vano. Algunas personas usan el nombre de Dios para jurar. Te lo juro por Dios. Eso es también vulgarizar el nombre de Dios. En Deuteronomio, el capítulo 6 y el versículo 13, Moisés decía, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Aquí se presenta una situación en cierta manera extraña, por un lado, porque el Señor Jesús después dijo, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, sino que sea vuestro sí, sí, y vuestro no sea no. El tema es que en el tiempo en que la ley fue presentada, este era uno de los daños frecuentes en el pueblo de Israel. Y como la ley fue entregada para orientar y legislar en el pueblo de Dios y colocarlo como el especial tesoro de Dios sobre la tierra, Dios había tomado todas las precauciones habidas y por haber para que esto ocurra así. Cuando nosotros pensamos en la finalidad de Dios al entregar la ley, nos damos cuenta que la ley no fue entregada para salvar al pueblo de Israel, pero que sí, después que Dios lo salvó como lo salvó, sacándolo de Egipto y poniéndolo en el camino a donde Él quería que llegaran, la ley de Dios era necesaria para que conocieran el propósito de Dios para aquel pueblo y para que, como dice en alguna parte de la Escritura, la gente se asombrara de ver un pueblo especial que transmitía las bendiciones de Dios, un pueblo de paz, un pueblo de justicia, un pueblo ideal, por así decirlo. Y para que esto ocurriera, Dios entregó su ley. Cuando nosotros vamos a lo que mencionamos en alguna oportunidad, en uno de los viajes de Pablo, cuando Pablo relataba los resultados de su viaje, cómo muchas personas habían aceptado a Cristo, estaban los famosos judaizantes en la iglesia. Y ellos querían agregarle a tener fe en el Señor Jesucristo el tener que cumplir con la ley en el sentido de la circuncisión.
Y allí se reunieron los líderes de la iglesia primitiva y llegaron a establecer algo que valió y vale aún en este tiempo. Que el beneficio de la ley era relativo en cuanto a salvación, pero que era una guía para hacer lo que Dios establecía que un creyente tenía que hacer, salvo algunas excepciones que se mencionan allí en el capítulo 15 del libro de los Hechos y en el versículo 29, creo. En Mateo 5, 33 al 37, yo le pido que si alguno encuentra la porción y la quiere leer, que lo haga únicamente en voz alta, no tengo ningún problema. Capítulo 5 de Mateo, versículo 33 dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no te perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Y aquí ocurre el aporte, ensanchando los términos de la ley de boca del Señor Jesús. Pero yo os digo, qué bueno sería que recordemos y afirmemos esto que el Señor coronó con esa frase, pero yo os digo, porque es la palabra del que dijo que tenía tanto amor que iba a dar su vida por los que no merecían que lo amaran porque eran pecadores perdidos. No juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero llama a colación a lo que debe ser el vocabulario de un creyente. Sea vuestro sí, sí, y vuestro no, sea no. En Santiago, el capítulo 5 y el versículo 12, Santiago, un hermanastro del Señor, él dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Este detalle muchas veces se olvida de lo que Santiago dijo: para que no caigáis en condenación, para que no hagáis algo que Dios no soporta ni aprueba. Usarlo para cosas que no tienen que ver con el culto de la adoración es tomar el nombre de Dios en vano. Debe ser usado únicamente cuando existe el propósito de honrar a Dios. La gente lo pone en canciones mundanas, baratas, que tienen cualquier finalidad y que con tal de manifestar la habilidad del poeta en escribir la canción, dice cualquier cosa que le viene a la mente. Pero no todo lo que le viene a la mente de un poeta que no es creyente es algo que puede dar gloria al nombre de Dios. Es tomar el nombre de Dios en vano. Y cualquier uso que hacemos de una manera ligera del nombre de Dios es tomar el nombre de Dios en vano. El pueblo de Israel lo tomaba muy en serio. Y allí en Deuteronomio 6:13, creo que es la porción,
Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Sí, no, tengo otra porción que se me fugó la cita, donde hay un hombre que es hijo de un egipcio y de una mujer hebrea, y que usa el nombre de Dios en vano en el traslado de la congregación de Israel a la tierra prometida. Algunos de los que tienen en cuenta esta prevención lo escuchan y lo denuncian. Y se pregunta qué se debe hacer con un hombre que ha tomado el nombre de Dios en vano. ¿Y sabe cuál es la disposición que Dios comunica? Esa persona debe ser apedreada. Primero deben empezar por los que la oyeron, y después toda la congregación tiene que apedrearlo para que aprenda que no se puede tomar el nombre de Dios en vano. Tercer mandamiento. No sé si hay alguno de ustedes con alguna duda con respecto a lo que estamos diciendo, con respecto a los mandamientos. Me gustaría conocerla y poder evacuar si es alguna pregunta, la pregunta, ¿no es cierto? Pero llegamos también al cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento es el que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Yo podría decir, con la autoridad que me da la situación del mundo en este tiempo, que debe ser el mandamiento más profanado. Porque la gente usa el día de... En primer lugar, hay gente que trabaja los 7 días. Afuera, el respetar el día de reposo. En segundo lugar, hay personas que trabajan un solo día y descansan los otros 6. También está mal. Pero están los que se conforman con estar 2 horas en la iglesia y el resto del día puede hacer todo lo que sienta en su corazón que puede hacer y que no ha hecho en toda la semana. ¿Y de dónde viene la importancia de guardar en el pueblo de Israel la fiesta? La importancia en el pueblo de Israel, la fiesta, tenía que ver con recordar el cumplimiento de Dios de la promesa de sacarlos de Egipto, de darles la libertad, de transformarlos de esclavos en Egipto en personas libres que aman y sirven a Dios. Por eso está la recomendación de no olvidarse nunca de este día, y por eso llama la atención también a los creyentes, para que el creyente tenga en cuenta que el día del Señor es un día para pensar en las cosas del Señor, para dedicarnos a ver qué más podemos hacer para que su reino se extienda, para pensar en cómo mejorar lo que estamos haciendo para que haya más éxito, para que tenga que ver con todo aquello que tiene relación con extender el reino de Dios, hacer que el plan de Dios se cumpla y que la voluntad de Dios se realice siempre. En el caso nuestro, nosotros tenemos un culto únicamente el domingo, creo que son 2 horas más o menos, pero tenemos unas cuantas horas más para pensar en las bendiciones del Señor, en orar, en crecer en su palabra, en programar nuevas actividades para que su nombre sea proclamado desde este lugar, que creo que es una de las preocupaciones de la mayoría de nosotros. Pero llamo la atención porque el santificar el nombre de Dios, como está establecido en el cuarto mandamiento, tiene como finalidad despertarnos a la realidad que es un día que tiene especialmente que ser dedicado a Dios, en todo el sentido de la palabra.
o visitando a algún hermano que está débil, o procurando levantar a alguno que ha caído, o animando a alguno que tiene poca fuerza para seguir. Todo aquello que el Espíritu nos muestra que podemos hacer para que su obra progrese y prospere, los creyentes crezcan, sean más fieles, sean más firmes, sintamos una nueva fuerza para cumplir con todos los desafíos que el Señor pone delante nuestro. El pasaje que yo les mencionaba se encuentra en Números 32. Yo me parecía que había revisado y dije, no se me va a escapar esto. Números 32, número 15, versículos 32 y 33. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en días de reposo. Y los que lo hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se había de hacer. Era una cosa que no estaba puntualizada por la ley. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon, y murió, como Jehová mandó a Moisés. El tema es evitar bajo cualquier forma que un creyente se olvide que Dios lo sacó, como David decía, del pozo cenagoso, donde se estaba hundiendo cada vez más, y colocó sus pies sobre la peña. Y si esto es una realidad que nosotros estamos viviendo cada día por la influencia del Espíritu de Dios en nuestra vida, es imposible que nos olvidemos de una cosa así. Y es muy posible que tengamos fuerza para atenderlo, para darle gracias a Dios cada día y en cada momento de esta bendición tan importante, pero jamás olvidarnos de Él. Hasta el cuarto mandamiento se habla en la Biblia Leo otra vez el capítulo 20 de Éxodo y el versículo 10, porque allí está lo contundente de todo. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No es reposo para que digamos, bueno, estoy cansado, así que voy a dormir todo el día de reposo. Es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. No dice que no duermas, porque creo que una persona no puede dormir todo el día, pero sí puede hacer muchas cosas que no debe hacer. ¿Y qué dice? Lo completa. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Había un tiempo en los Estados Unidos cuando el día domingo era sagrado. No se podía hacer absolutamente nada, ni aún elecciones en Estados Unidos, porque se respetaba en base a los primeros colonos creyentes que vinieron de Inglaterra, prácticamente fugados de aquel lugar por querer ser muy estrictos en lo que respecta a la palabra de Dios. Se establecieron en Estados Unidos y por los principios que impartieron, Estados Unidos llegó a ser el primer país del mundo y el más poderoso. Por supuesto, el enemigo como siempre se ocupa,
se ocupó de diluir todo. Y en este momento hasta se ha perdido una costumbre sagrada que era leer la palabra de Dios en las escuelas. Cuando en una escuela primaria o secundaria se comenzaba la clase, se leía la palabra de Dios. Muchas de esas influencias tuvieron repercusión en la Argentina, cuando el presidente Sarmiento, dicen que fue a Estados Unidos y trajo unas cuantas maestras norteamericanas que imprimieron los principios básicos de la enseñanza popular en la Argentina y de la bendición de que todo el mundo aprendiera a leer y a escribir. Pero ¿dónde había nacido todo? Había nacido de un lugar donde se respetó lo que Dios había establecido. De la misma manera que se respetó en este aspecto, se respetó también de una manera tremenda en lo que se refiere a la pena de muerte. Y ustedes conocen que todas las maneras habidas y por haber de realizar la pena de muerte, prácticamente las modernas se comenzaron a aplicar en Estados Unidos. Pero el no respetar que este día de reposo es el día para Jehová tu Dios, tiene sus consecuencias graves. Pero el apóstol Pablo tiene una recomendación en cuanto a esto. En 2 Tesalonicenses, el capítulo 3, 2 Tesalonicenses, el capítulo 3, los versículos 10 y 12, él dice así: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. En primer lugar, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. La realidad de que cada hombre debe trabajar y debe ganarse su pan, como decía Martín Fierro, ¿no es cierto? Y la segunda cosa, que el ejercicio del trabajo no debe excedernos tampoco. Y en el versículo 12 dice, Pablo dice que había algunos que porque no trabajaban, se ocupaban en andar desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Pero a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, no hacer del trabajo nuestro ídolo. Trabajar sosegadamente quiere decir de acuerdo a las fuerzas que el Señor nos da, no excediéndonos tampoco, porque somos conscientes que el cuerpo que tenemos, como la palabra de Dios lo enseña, es un templo del Espíritu Santo, y no tenemos ningún permiso, como veremos más adelante, en destruirlo por nuestra propia fuerza. Un detalle interesante es el mandamiento de guardar las fiestas. Es el único mandamiento que no se reitera en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se mencionan los 9 mandamientos restantes y no se menciona para nada el mandamiento de guardar las fiestas. Hasta el mandamiento 4 hablamos de la verticalidad en los mandamientos, porque son mandatos directos de Dios para con sus hijos, para con las personas, para con aquel pueblo de Israel. A partir del quinto mandamiento estamos hablando de la horizontabilidad de la ley, porque son mandamientos que en vez de ir para arriba o venir de arriba, se extienden alrededor nuestro a todas aquellas personas que nos rodean. Es el comienzo de las disposiciones divinas, especialmente con relación a la familia. El tema de la familia en la mente de Dios
es uno de los temas más importantes. Tiene como primer ingrediente el mandamiento número 5, Éxodo 20, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. Estamos viviendo un tiempo cuando la honra al padre y a la madre es algo que en la mayoría de aquellos que no conocen a Dios es un mandamiento profanado, no se tiene en cuenta. Inclusive hay quienes han matado al padre y a la madre o a los dos juntos también. Dios es el creador de la familia. Él fue el que dijo que no era bueno que el hombre esté solo y entonces le entregó una esposa, ¿no es cierto? Que la esposa colaboró con algunas cosas que no corresponde mencionar ahora, pero que lo hizo con el principio de que una persona no esté sola. Muchas veces encontramos familias que se van quedando solas. Falleció este, falleció el otro. Se quedó solo. ¿Qué será una familia cuando una persona está sola? Y todo nace en el desmembramiento de la familia. ¿Por qué? Porque el mayor impacto que el enemigo causa en la obra de Dios es la disolución de la familia. ¿Y cómo ocurre la disolución de la familia? De muchas maneras. En nuestro tiempo hay una manera importante que Satanás usa. Si ustedes leen el capítulo 3, el versículo 1 de Eclesiastés, allí Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo para el hombre. Y un tiempo es el que el hombre tiene que tener para formar la familia. Nosotros encontramos ahora el caso de una hija que no terminó de ser hija y ya es madre. Encontramos el caso de un hijo, no terminó de ser hijo por aprender todo lo que tenía que aprender como hijo y ya es padre. ¿Y qué se puede esperar de familias que tienen ese principio? La ausencia del padre y la madre por delitos en la familia, la existencia del padre y la madre presos o en cualquier lugar, menos al lado de sus hijos, la ausencia del ejemplo que el padre y la madre tienen que impartir en la familia, aún en familias creyentes, la tergiversación de los roles. Encontramos un homosexual que ahora quiere ser madre, o una lesbiana que quiere ser padre. Encontramos a la mujer que se queja, yo tuve que ser madre y padre al mismo tiempo. Y tantas cosas que desvirtúan y que destruyen el principio de la familia que Dios había establecido. El propósito de Dios en su pueblo era preservar la existencia de la familia y hacer valor, ver el valor que ella tiene en la vida de los seres humanos. Los grandes problemas que enfrenta la sociedad de nuestro tiempo tienen que ver con la desestabilización de la familia y con el principio de que uno, cuando tiene que tratar con alguna persona, tendría que saber de dónde salió esa persona con quien está tratando, y si no lo conoce tendría que abstenerse, porque no sabe qué principios se le han impartido a esa persona por su padre o por su madre o por estar solo, y que ahora los manifiesta en el trato que él tiene. Una de las cosas que se hacía en el tiempo bíblico era, cuando se presentaba un muchacho, era preguntar: ¿quién es tu padre? ¿De quién es hijo? ¿Por qué?
porque el mandato era que el padre debía haber traducido al hijo todo el conocimiento que tenía de la realidad de Dios. Allí en Deuteronomio 6 al 8. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos hasta que queden en la mente y en el corazón de los hijos. Por eso el comienzo del trato de un tema tan importante comienza también en el quinto mandamiento. Pero la responsabilidad tiene que ver también con la actitud del padre, con la necesidad del castigo. Vivimos en un tiempo cuando ya, especialmente los psicólogos, aconsejan que al muchacho se le debe dar libertad para que tiene el camino, que profundice el camino, ignorando lo que la palabra de Dios dice. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. El camino de los justos es hacia arriba, para apartarse del infierno abajo. Y tantos principios importantes que el padre tiene que trasladarlos a la mente y al corazón del hijo. Y que si el hijo no los entiende, tiene que procurar enseñárselos a través del castigo. La palabra de Dios no dice lo que dicen los psicólogos. Dice: corrige a tu hijo y te dará descanso. ¿Por qué? Porque no hay una manera que el hijo entienda si no es con una corrección que le duela. Y como dice el escritor a los hebreos, hay castigos que en el momento de recibirlos nos parecen dolorosos. Sí, todos los castigos son dolorosos. No hay ningún castigo que sea un motivo de alegría. Pero después da frutos apacibles de gracia. ¿Qué quiere decir? Nosotros mismos, ¿cuántos de nosotros, nuestros padres nos castigaban? Y después de pasados muchos años pensamos: ¿qué hubiera sido yo si mi padre no me hubiera enderezado? ¿Cuándo me tuvo que enderezar? Porque allí viene la segunda etapa del castigo. Hay un tiempo cuando el hijo recibe el castigo. Y hay un tiempo cuando ya no lo recibe más y es contraproducente. Yo conozco una persona que un día se me quejaba del hijo y le digo: pero vos nunca lo castigaste a tu hijo. Y después, pasado un tiempo, vino y me dijo: sí, buen consejo me diste vos. Yo lo quise castigar y él me pegó a mí. Y yo tengo un ejemplo que creo que lo comenté alguna vez, mío, de mi familia. Yo tengo dos hijos, el hijo mayor, que es médico, y el más chico, en el salón que nosotros ocupábamos en el rincón, se especializaban en subir sin la escalera un techito que había, agarrándose de los ladrillos que sobresalían, con el peligro de caerse, romperse, cualquier cosa. Un día la señora de enfrente me dijo: ¿sabe dónde están sus hijos? Sí, en mi casa no, pero fíjense, están allá arriba. Entonces yo lo agarré a Gabriel y le digo: mira, Gabriel, yo tenía un amigo que tenía 11 hijos, era un misionero, y viví una buena relación con él y aprendí unas cuantas cosas, y una de esas cosas que aprendí fue la realidad del castigo. Y yo le dije a mi hijo: mira, la próxima vez que te vea subirte así, te voy a castigar. Bueno, terminé de hablar y estaba subiendo otra vez. Entonces lo tomé como me habían enseñado y le hice sentir el castigo. Pasado algún tiempo, mi hijo, a quien quiero muchísimo, me dijo: pero ¿cómo me pegaste un día? Y le digo: y te pegué para que vos entendieras lo que yo te decía.
Pero dice, ¿sabes cómo me dolió? Y me preguntó, ¿no había otra manera? No había, siempre recuerdo la pregunta, ¿no había otra manera? Y desgraciadamente, no hay otra manera. Cuando este hombre, el hermano Norman Lewis, que tenía 11 hijos, tenía uno que a él lo preocupaba porque Norman Lewis era colorado de pelo y el único hijo colorado que tenía era uno que se llamaba o se llama, no era Jonatán, no tenía los mellizos Jonatán y David, pero tenía uno, bueno, y el padre usaba esto de prevenirle, mirá, si vos perseverás en hacer esas cosas que están mal, yo te voy a castigar. Entonces, Daniel creo que se llamaba, Daniel perseveraba. Y entonces Norman lo miraba y Daniel sabía que tenía que irse a una piecita que tenía y que el padre iba detrás de él porque le iba a enseñar que la primera dosis de castigo no había servido para enderezarlo, entonces le iba a aplicar la segunda. No era que lo agarraba con bronca y lo destruía, era que le enseñaba con algo que le doliera, que no tenía que volver a hacer lo mismo. Y Daniel ya iba llorando para el lugar donde su padre, pero su padre no se conmovía y de todas maneras le aplicaba el castigo. Y la Biblia enseña que muchas veces nosotros, en nuestra vida espiritual, necesitamos que Dios nos castigue más de una vez. Porque hay cosas que muchas veces no las entendemos, pero que el propósito de Dios, como dice la pregunta, ¿qué hijo es aquel a quien su padre no castiga? Es un hijo que le da lo mismo que vaya por este camino, que vaya por el otro, que vaya por cualquier camino. Pero cuando la mentalidad del padre está a hacer que su hijo sea un hombre de bien, que sirva a Dios, que sea de bendición en la sociedad, no lo puede abandonar. Y tiene que hacer todo lo necesario para enderezarlo. Y como alguien dijo, los árboles se enderezan de chiquitos. Cuando vienen grandes ya no se pueden enderezar. Y la vida de los hijos es una vida también que tiene esta característica. ¿A dónde llegamos con todo esto? Mucho. Los grandes problemas que enfrenta la sociedad de nuestro tiempo tienen su origen en la inestabilidad de la familia. Por eso el comienzo del trato de un tema tan importante comienza en el quinto mandamiento. Y el quinto mandamiento desemboca en tal vez una de las cuestiones más graves de la falla en enseñar lo que un hijo debe saber. Porque el quinto mandamiento dice que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Pablo dice que es el primer mandamiento con promesa. Y aquí la instalación del mandamiento dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Cuando encontramos una familia destruida, el padre por un lado, la madre por el otro y el hijo en la droga, nos damos cuenta, o en la delincuencia o preso, nos damos cuenta a dónde conduce el camino de no honrar al padre y a la madre. Y lo que quiero decir que esto conduce a la parte más grave del mandamiento, no quinto, sino del mandamiento sexto.